¿Sabías que el relativismo geopolítico surge como una respuesta a las visiones más absolutistas de la geopolítica? Buenas tardes, mi nombre es Samantha Arroyo y el día de hoy te hablaremos sobre la escuela relativista. Para poder hablar sobre el relativismo en un contexto geopolítico, primero debemos saber qué es la geopolítica y qué es el relativismo. La geopolítica es el estudio de cómo la geografía influye en la política global y en las relaciones internacionales. Este examina cómo los factores geográficos como la ubicación, los recursos naturales, el clima, las características físicas de un país o región afectan su poder, su estrategia política y su influencia en el escenario internacional. Por otro lado, el relativismo es una corriente filosófica que sostiene que los juicios, valores y creencias no son absolutas, sino que dependen del contexto en el que se encuentran. En otras palabras, el relativismo argumenta que la verdad y la moralidad son relativas a la perspectiva y circunstancias particulares de un individuo o grupo. Es decir, que el relativismo en un contexto geopolítico es un enfoque que sugiere que las perspectivas sobre las políticas internacionales y las estrategias de poder no son absolutas, sino que dependen de un contexto cultural, histórico y geográfico de cada país o región. Esta visión sostiene que las interpretaciones de eventos y acciones políticos deben entenderse en relación con las particularidades y los intereses específicos de cada nación involucrada. Influencia. La teoría geopolítica relativista no surgió de la nada, es el resultado de un cóctel de ideas filosóficas y socioculturales que desafían las visiones rígidas y universales de la política internacional. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, podemos agradecer al posmodernismo, el constructivismo social, la hermenéutica y el relativismo epistemológico. Todos ellos nos invitan a ver la realidad como algo que construimos juntos en lugar de algo simple. Y no nos olvidemos de un impacto de la globalización y el pluralismo cultural que nos han enseñado que no existe una sola manera de ver el mundo. El postcolonialismo y los estudios de identidad y cultura también han puesto el dedo en la llaga. La historia, el poder y la cultura son claves para entender las relaciones internacionales. En resumen, todas estas influencias han hecho que veamos la política global con más matices, reconociendo que el contexto importa y mucho. ¿Quién diría que la geopolítica podría ser tan interesante? Principales teóricos. Estos teóricos nos han abierto los ojos a una visión más rica y compleja de la política internacional, una que va más allá de las reglas establecidas para adentrarse en el mundo de las construcciones sociales, las normas y las identidades. Su trabajo no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también nos desafía a cuestionar la idea de verdaderas universales en las relaciones internacionales. Nos muestra cómo las interpretaciones y estrategias de cada actor están moldeadas por contextos únicos y dinámicas sociales, abriendo la puerta a un relativismo geopolítico que nos invita a ver el mundo con nuevos ojos. Alexander Wen es un influyente teórico en el campo de las relaciones internacionales, conocido principalmente por su desarrollo y promoción del constructivismo. Su trabajo ha sido crucial para expandir la comprensión de cómo las ideas, normas e identidades afectan la política global, desafiando las perspectivas más tradicionales basadas en el realismo y el liberalismo. Freddy Katrowicz es un destacado teórico en el campo de las relaciones internacionales, conocido por sus ideas alineadas estrechamente con el relativismo geopolítico, en las medidas en que ambos enfoques destacan la importancia del contexto social y cultural en la interpretación de las relaciones internacionales. Katrowicz contribuye a esta visión al proporcionar una perspectiva constructivista que subraya la realidad internacional en una construcción social. Relativismo cultural y político. Relativismo cultural. Esta idea sostiene que las normas, valores y prácticas de cada cultura deben ser comprendidos y evaluados dentro de su propio contexto, en lugar de ser juzgados desde la perspectiva de otra cultura. El relativismo cultural desafía la noción de que existen estándares universales de comportamiento o moralidad, proponiendo en su lugar que cada sociedad desarrolle sus propios valores y normas en función de su historia y entorno social. Relativismo político. En la política internacional, este concepto se traduce en la idea de que las prácticas y normas políticas deben ser vistas en relación con contexto político y cultural de los países en cuestión. No hay un solo enfoque o sistema político que se aplique universalmente a todos los países. Versalles y sus consecuencias se ha podido ver que se puso al fin en la Primera Guerra Mundial. Impuso condiciones que no fueron aceptadas universalmente y fueron vistas como injustas desde la perspectiva alemana. Las distintas interpretaciones del tratado reflejan el relativismo cultural y político, ya que era visto como justicia para los vencedores, era percibido como humillación para los vencidos, contribuyendo al resentimiento que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La interpretación hace referencia al poder y la concepción de discernir diferentes decisiones que toman ambas partes o diferentes países. Como ejemplo podemos tener en el año 1962, un caso que ocurrió entre Cuba y Estados Unidos, cuando la Unión Soviética comenzó a instalar misiles en la isla de Cuba. Para esto Estados Unidos la tomó a mal. El relativismo puede socavar la noción de normas universales que son fundamentales para el orden internacional y derechos humanos. Al rechazar la existencia de estándares universales, el relativismo puede complicar la creación de principios comunes que faciliten la cooperación global y el respeto mutuo. Justificación y violación de derechos humanos. La flexibilidad del relativismo puede llevar a la justificación de violación de derechos humanos bajo el pretexto del respeto cultural. Desafío a la coherencia internacional.
La división relativista puede llevar a una falta de coherencia en la política internacional, ya que diferentes factores interpretan y aplican las normas de manera diversa. Esto puede crear conflictos y dificultades para formular y ejecutar políticas internacionales efectivas. Desafíos. Intervenciones humanitarias y derechos humanos. La aplicación del relativismo en intervenciones humanitarias puede ser problemática. Las intervenciones pueden ser vistas como imposiciones culturales o políticas por parte de actores externos, lo que puede generar resistencia y conflictos en lugar de soluciones efectivas. Tensión de la soberanía estatal. El relativismo puede desafiar el concepto de soberanía estatal al permitir interpretaciones variadas de las normas internacionales. Esto puede llevar a conflictos sobre la legitimidad de las acciones internacionales y el respeto de la soberanía nacional. Manipulación política. Los sectores internacionales pueden usar el relativismo para justificar sus propias políticas y acciones, distorsionando las normas y principios internacionales para servir a intereses específicos. Reflexión final sobre la escuela relativista. La escuela geopolítica relativista proporciona una visión valiosa al resaltar la importancia de contextos cultural y político